Muy buenas tardes a todas y todos los que nos acompañan esta tarde. Bienvenidas, bienvenidos a una reunión más de las reuniones informativas virtuales. Me voy a permitir leerle los objetivos y qué son las reuniones informativas virtuales en la Asociación de Mexicanos en Carolina del Norte. Como muchos lo conocen como AMEXCAN. Entonces, son espacios informativos con temas de interés Yo sé que el exterior está chido, pero está arruinado. general que AMEXCAN realiza para las familias que radican en Estados Unidos y en su lugar de origen. Los objetivos son dar a conocer los programas y servicios binacionales en el marco de salud, crear espacios informativos que beneficien a la comunidad e informar y asesorar y empoderar a la comunidad. Mi nombre es Abel Argüello Ramírez, soy el director binacional de Desarrollo Económico y Asuntos Jurídicos en la Asociación de Mexicanos en Carolina del Norte. Y bueno, esta tarde estaré con ustedes junto a Ricardo Hernández Forcada, de quien me voy a permitir leer su reseña curricular. Bien, Ricardo Hernández Forcada es punto focal de inclusión y equidad en el Centro Iberoamericano para el Fomento del Derecho Internacional y los Derechos Humanos. Fue director de prevención en el Centro Nacional para la Prevención y Control del VIH-Sida, director del VIH-Sida en la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, coordinador de casos especiales en el Instituto Mexicano del Seguro Social e investigador en la Conferencia Interamericana de Seguridad Social, licenciado en Filosofía, con especialidad en Valores y maestría en Humanidades, así como candidato al doctorado. Ha colaborado ampliamente con la Organización de las Naciones Gubernamentales en docencia e investigación, autor de diversas publicaciones, a quien le voy a dar la palabra para que empecemos con esta reunión informativa virtual sobre el virus de la inmunodeficiencia humana. Adelante, Ricardo. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Les agradezco mucho la invitación. Pues este es un tema que francamente a mí me apasiona, eh, porque es el principio de la pregunta más importante, que es ¿por qué las personas con VIH enfrentan estigma y discriminación de manera especial y desproporcionada frente a las personas que enfrentan otras situaciones de salud? Justamente hace unos minutos, mi estimado Abel y yo comentábamos cómo en estos días hay un caso en la Ciudad de México por pinchazos en el transporte colectivo, y cómo llama la atención que a las personas les preocupa que se les infecte por VIH, pero no les preocupa que se les infecte de cualquiera otra agente patógeno que pudiera estar presente en esas supuestas inyecciones, ¿no? Eh, bueno, en primer lugar, pues aclarar como corresponde a hacerlo en este tipo de situaciones informativas, que sería muy improbable que alguien recibiera el virus por un pinchazo de esa naturaleza, porque el virus de la influenza humana es muy lábil, es muy débil, y muere a los segundos de estar expuesto a el aire, al oxígeno, ¿no? Entonces, quien hubiere, si así fuera el hecho, obtenido sangre que contuviera el virus, una vez que la sangre está fuera del organismo, en breve podría exponerse al aire, y con eso el virus moriría. No así otros virus, ¿no? Como los virus de las hepatitis B y C, que son por ahí 12 veces más resistentes. Eh, Dicho lo cual, nos causa mucha curiosidad saber por qué hay personas a las que les preocupa más infectarse por VIH que por otros agentes patógenos. Y ahí viene la respuesta, que es el tema del estigma y la discriminación que se asocian al VIH. Y pues para ello me voy a permitir compartir una presentación. Vamos a ponerla en modo presentación. Ahí ya la están viendo.
No, no se alcanza a ver. ¿No? Todavía no. Ok, entonces déjeme asegurarme de que se vea bien para no perder el tiempo. Ya, bueno, ya no veo dónde está la, no lo estábamos viendo nosotros, pero bueno. Bien, el tema es desde su origen, el VIH ha tenido una fuerte carga de estigma y eso es muy notorio desde el inicio de la pandemia por muchas razones, ¿no? Eh, la primera de ellas es la vía de infección. Ahí ya está, ¿verdad? Ahí lo podemos ver, pero se ve no se ve en pantalla completa, estimado Ricardo. Ahora lo corrijo. La primera cosa que podemos afirmar, ahí está. Ah, no, se ve No, igual pequeña la pantalla. bien, ahorita averiguo cómo se hace eso. No, no sé hacer esto. No, no. Ahí está. Se sigue viendo pequeña. No sé si quiera dejar de compartir y volver a compartir, a lo mejor se quedó atorado la presentación. O qué tal si te la mando y Sí, 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 tú sí. la Y yo compartes. la Bueno, puedo, ajá, y yo la puedo proyectar. sigo exponiendo. Un segundito. Bien, les decía, desde el inicio de la pandemia, el VIH se ha caracterizado por un enorme estigma y esto obedece en parte a la realidad de que el VIH se transmite por vía sexual. Eh, si bien sabemos que el VIH se transmite por varias vías, también sabemos que la vía más frecuente, sobre todo en nuestro entorno, que es el entorno de el occidente del mundo, la vía más frecuente de transmisión es la sexual, seguida de la vía sanguínea y en un muy lejano tercer lugar por la vía perinatal, ¿no? Aún con ello, eh, los prejuicios que preexistían en relación con la sexualidad y que todavía persisten, pues nos han seguido poniendo en una situación de estigmatización y de discriminación al VIH. Esto es particularmente interesante porque en el mes de junio de 1981 se dio a conocer una noticia en los periódicos de los Estados Unidos de que había aparecido, adelante, Abel. Una disculpa que lo interrumpa. Nada más si puede dejar de compartir pantalla para que pueda compartir yo. Claro, Gracias. perdón. Mm, 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 mm. Y no sé cómo dejar de compartir pantalla. ¿Ya dejé de compartir? No. Ahí no te escucho porque estás A ver, silenciado. ahí ya puede usted ver la mía. No, no sé. Bueno, creo que ahí ya puedes. Sí, ya. Bien. Ya. Decía, en junio del año 1981, se dio a conocer en los periódicos de Estados Unidos una noticia de que había aparecido una nueva enfermedad y que esta enfermedad estaba presente básicamente en hombres homosexuales. De hecho, esto pues no era falso, sino que Ahí, se, ver mi pantalla, disculpe. adelante, se ve perfectamente. Perfecto. Se desprende de que el primer artículo científico publicado en el New England Journal of Medicine, la revista científica de medicina de Nueva Inglaterra en Estados Unidos,
reportaba que un conjunto, si no mal recuerdo, de 12 pacientes de entre 30 y 40 años, todos ellos jóvenes, todos ellos muy saludables, presentaban cáncer en la piel, que conocemos como sarcoma de Kaposi, o neumocistis carini, que es una neumonía, y que esto era completamente pues novedoso, puesto que son padecimientos que solamente se presentaban en personas con el sistema inmunológico muy debilitado, y personas de características muy diferentes, como personas muy mayores. Es por ello que les llamó mucho la atención la única característica que tenían todos estos pacientes en común, que era de ser varones homosexuales. Esto no solamente produjo a nivel mediático la asociación del SIDA, que en ese momento ni siquiera tenía ese nombre, eh, sino de esta nueva condición de salud con la homosexualidad, sino que incluso se llamó al SIDA, su primer nombre fue el cáncer asociado a la homosexualidad. Así se le denominó por parte de los científicos, haciendo pues una asociación eh, con base en la información disponible, pero al final arbitraria, de la orientación sexual de los pacientes con la enfermedad de la cual todavía sabemos muy poco, ¿no? Más adelante se identificó que no solo estaba presente en hombres homosexuales, sino que también se encontraba presente en otras poblaciones también muy estigmatizadas, como son las personas que se dedican al trabajo sexual y las personas que son migrantes, en particular los haitianos, y las personas que consumen drogas inyectables, en particular heroína. Por ello, se habló en ese momento de las cuatro Hs: homosexuals, Haitians, heroinomaniacs y hustlers, ¿no? Em, Homosexuales, haitianos, heroinómanos y prostitutas en las siglas en inglés. Y la OMS misma habló de grupos de riesgo, como si pertenecer al grupo implicara el riesgo. No es sino hasta 1983 cuando se descubre la causa de esta enfermedad y se descubre que se trata de un virus, que empieza a cambiar el paradigma, porque sabemos que es un virus transmisible y que pues este virus evidentemente pues no discrimina en razón de las características personales, sino que puede empezar a afectar a todas las personas que se expongan a él, ¿no? En ese momento empezó a cuestionarse la terminología de grupos de riesgo y empezamos a hablar de prácticas que conllevan algún riesgo de adquirir el virus. Tan es así que hoy día la epidemiología actual nos muestra que la inmensa mayoría de las personas que viven con el virus en el mundo son heterosexuales, ¿no? Y esto es así porque más del 70% de los casos están en África, en donde hay una paridad prácticamente entre hombres y mujeres, a diferencia de nuestro entorno en Occidente y el norte del mundo, en donde sigue siendo una enfermedad o una condición de salud prevalente en la población de hombres que tienen sexo con hombres, pero es evidente que no hay ninguna relación entre la orientación sexual y la posibilidad de adquirir VIH, sino en términos de la prevalencia. Si me da la siguiente, por favor. Bien, ¿qué es la estigma y la discriminación? La siguiente lámina, por favor. Em, Bien, el estigma son una serie de actitudes negativas y juicios, en este caso hacia personas con VIH,
Hay un sociólogo de los Estados Unidos que ya hace muchos años estableció una definición muy interesante sobre estigma y él refiere que se trata del conjunto de características negativas que se asocian a las personas en función de alguna otra característica personal. La palabra estigma viene del griego stigma, y stigma significa en inglés, digo en inglés, perdón, en griego, significa marca, marca en la piel en particular, ¿no? Entonces, un estigma sería una marca en la piel, como una cicatriz, un lunar, o una marca que hubiera sido infligida de manera deliberada. Y en la antigüedad, pues sabemos que a las personas se les marcaba en la piel, por ejemplo, a las personas que eran delincuentes para advertir al resto de la comunidad que estaban ante ese personaje, pues se le marcaba a hierro, como se hace con las vacas, las reses, ¿no? Entonces, los esclavos, los delincuentes que eran intencionalmente marcados para alejarlos. También recordamos la enfermedad de la lepra, que también se les pedía a las personas con lepra traer una campana o algún instrumento que hiciera un sonido que alertara al resto de la comunidad para que se alejara de ellos y con eso prevenir el contagio de la lepra. Y también se les prohibía beber de las mismas fuentes de agua, etcétera, ¿no? Todo esto, pues, es lo que eh, se utiliza hoy como la figura que nos representa el estigma como una característica que marca a las personas eh, y que asocia cualidades negativas en función de ellos. Y el estigma no solamente está presente en el tema del VIH, podemos recordar hace muy poco tiempo el tema de la COVID, en la que pues hubo una fuerte estigmatización hacia las personas con esta condición de salud. Hubo incluso iniciativas que querían criminalizar a las personas que expusieran a otros a la transmisión de la COVID, ¿no? Hubo iniciativas legislativas en varios estados, recuerdo yo el estado de Nuevo León, por ejemplo, y donde decían, no, es que hay que impedir que las personas que ya saben que tienen COVID salgan de su casa, toquen cualquier espacio, que se las detenga, que se les meta a la cárcel. Las medidas penales en materia de salud siempre ha sido un fracaso y por supuesto esta no iba a ser la excepción, pero lo que más generan pues evidentemente es pánico y lo que generan es lo que está a la derecha de la diapositiva, que son actos de discriminación. Cabe aclarar que las razones por las que se puede generar estigma no solamente son las razones de salud, como hemos mencionado en el caso de la COVID y del VIH, sino que se dan en todos los temas, ¿no? Por razones, por ejemplo, tan sencillas como el género, ¿no? En relación con el género, pues hay una serie de expectativas sobre cómo debemos comportarnos como hombres, como masculinos o como mujeres, como femeninos. Y este binarismo no admite otras opciones, como son las personas no binarias, y esto genera que estas personas o las personas hombres o mujeres que no cumplen con una serie de estereotipos, pues enfrenten una serie de acciones de discriminación. En el caso también existe el caso religioso, ¿no? Se nos señala a las personas que no pertenecemos a la religión mayoritaria, se señala a las personas que pertenecen a alguna religión en particular por los antecedentes de esta religión o por prejuicios simplemente, ¿no? La idea
de que, no sé, la idea de que los judíos mataron a Jesús o la idea de que los cristianos colonizaron a América. Entonces hace que se formule un estigma en relación con personas que pertenecen a estas religiones, ¿no? Por razones también de edad, tan sencillo como eso, como es la idea falsa de que todos los jóvenes serían por esta sola razón de su edad irresponsables o que todas las personas mayores de edad son personas inútiles, son otros ejemplos de estigma. Y pues como se ve en la lámina, el estigma, que es un proceso social, que asocia estas características personales con características negativas, pues se traduce en hechos concretos de discriminación que limitan derechos y oportunidades. Sobre la base de que una persona es joven, no se le da empleo. Sobre la base de que una persona es mujer, no se le paga el mismo salario. Sobre la base de que una persona vive con el VIH o peor, de que se sospecha que vive con VIH, se le niegan una serie de derechos, ¿no? Tengo muy presente cuando yo trabajaba en la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, cuando entré al cargo de director del programa de VIH, lo primero que me encargó el presidente de la comisión fue una investigación relacionada con niños y niñas discriminados por VIH. ¿Cuál no sería mi sorpresa que lo que descubrimos en la investigación es que había niños y niñas discriminados no por vivir con el virus, sino por sospechar que ellos vivían con el virus, o peor, por sospechar que sus padres vivían con el virus o habían vivido con el virus? Un caso que me llamó mucho la atención en el estado de Sinaloa, en donde la discriminación comenzó porque se dijo es que su papá murió muy flaquito. Y ya sobre esa base y sobre ese prejuicio de los pacientes con VIH o los pacientes que han desarrollado SIDA se ponen muy flaquitos, se tradujo ese estigma, se tradujo en negarle el servicio educativo al cual tiene derecho todo niño y toda niña en este país a un niño que ni siquiera vivía con VIH, ¿no? Entonces, como podemos ver, esta discriminación pues se puede extender de manera naturalmente arbitraria a más personas que a las que viven con el virus. Si me pueden presentar la siguiente, por favor. Y bueno, ¿qué contribuye o qué da origen a esta situación de estigma? Bueno, en primer lugar, y desde luego de manera muy destacada, tenemos el tema de la desinformación. Tenemos falta de conocimiento sobre la transmisión del virus. Y esto, pues, como vimos hace unos minutos en el caso de los pinchazos en el metro, pues genera una serie de ideas falsas y esto, desde luego, es quizá la principal causa, la principal matriz para el estigma. Nos parece muy llamativo que, bueno, pues el VIH bueno, el SIDA se descubre en el 81, en el 83 se descubre que es un virus transmisible, en el mismo año 83 en nuestro país, México, aparecen los primeros casos y pues han pasado más de 40 años y pues a mí ya me tocó, a pesar de ser sin duda mucho mayor que la mayor parte de quienes nos escuchan, pues a mí a mis 53 años ya me tocó que en la secundaria, una secundaria además de religiosos, me hablaran del VIH, de sus formas de transmisión, de sus formas de prevención, me hablaron del uso del condón, me hablaron de todo, y que todavía hoy, 40 años después, tengamos estos niveles de desinformación, ¿no? Me llama la atención, a veces uno cree que esto tendría que ser información tan clara como saberse la tabla del 2, pues no. Resulta que hay personas que todavía te preguntan que si el virus se transmite por besar,
¿no? Y dices, pues no, 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 el virus no se transmite por pesar. Y la pregunta es, oiga, ¿no está usted muy despierto en sus clases en la secundaria, por lo visto? Porque todavía tiene esa desinformación. Una forma particular de desinformación, pues son los mitos y prejuicios que generan miedo y exclusión. Acabo de mencionar el caso de niños y niñas con VIH, que derivó en la Recomendación General número 8 de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos de México, que bueno, pues le tengo particular cariño porque yo trabajé en ella, pero también hubo otros casos importantes. Por ejemplo, tenemos el caso de la discriminación legalizada a los militares con VIH. Resulta que en México, en el año de 1973, se promulgó una ley que creaba una institución de seguridad social para los militares, y ahí entre las causas para que un militar pudiera ser dado de baja por razones de salud estaba la inmunodeficiencia. Obviamente en ese año todavía no se sabía del VIH, pero pues les aplicaban ya cuando se sabía del VIH ese artículo a los militares que lo presentaban. Y bueno, en el año 2003, si no mal recuerdo, se publicó una nueva reforma a esa ley en la que se hizo explícita la cero positividad al VIH como causa para ser dado de baja de las Fuerzas Armadas. Los militares afectados por ambas disposiciones normativas presentaron amparos y lograron que la Corte determinara su inconstitucionalidad, y por parte de la CNDH se emitieron cuatro recomendaciones, tres a la Secretaría de la Defensa Nacional y una a la Marina, para señalar la discriminación de los militares que se quejaron por este caso. Hoy día esa ley incluso fue modificada en tiempos del presidente Felipe Calderón y nuevamente modificada en tiempos del presidente Peña Nieto, de tal suerte que ya no se da de baja a los militares por el hecho de vivir con VIH. Y bueno, pues si alguien tiene curiosidad, la discusión en la corte en la que yo estuve presente, en la sala de plenos de la corte siguiendo esta información, tres ministros, el ministro Góngora, el ministro Azuela y el ministro Aguirre Anguiano, bueno, se lucieron en el catálogo de mitos y prejuicios en torno al VIH para argumentar su voto en contra, que al final pues fue derrotado porque ocho ministros contra los tres que estaban en contra, pues lograron el amparo que protegía a los militares con VIH. Pero hay un artículo, si no mal recuerdo, en la revista Nexos o en la revista Letras Libres, del doctor Miguel Carbonell, donde expone la verdaderamente ridícula posición de estos ministros que hablaban de el riesgo de que se contagiaran, así decían con esa palabra, los militares por las chinches de los catres, o que se contagiara una persona, decían así con esa palabra contagiar, porque un militar estuviera en un operativo y se cortara con un alambrito y su sangre volara por los aires y le cayera en los ojos a una señora. Así dijo eh, el ministro Azuela, ¿no? Entonces, digo, evidentemente quien llega a estas posiciones tan altas como es la condición de ser ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, pues uno espera, pues generalmente son letrados del derecho y pues son personas muy cultas, y pues no es justificable que manejen esos niveles de desinformación. Mientras tanto, y en contraste, otro ministro, todos estos que estoy mencionando ya no son ministros en la Corte, ya se retiraron, pero el ministro José Ramón Cosío me dio mucha alegría que dijo, pues yo para
fundamentar mi decisión, consulté a la Academia Mexicana de las Ciencias y les pregunté si una persona, un militar con VIH, podía desempeñar las funciones propias de su trabajo. Y la respuesta de la Academia Mexicana de las Ciencias a través del supremamente reconocido infectólogo Luis Enrique Soto, eh, contestó con gran contundencia. Ninguna persona, por el hecho de vivir con VIH, está impedida para realizar ningún tipo de trabajo, ni civil, ni militar, ni físico, ni intelectual. Por lo cual, negarle la posibilidad de trabajar por este hecho constituye, sin duda, un acto de discriminación. Y bueno, les podría contar, pero el tiempo no nos lo permitiría, más temas. Tengo ahí un tema importante en materia laboral de una persona que aspiraba a ser eh, enfermero en el IMSS y no se lo permitieron por vivir con VIH. La Comisión Nacional, todavía yo trabajaba allá, emitió una recomendación y esta recomendación además es particularmente notable porque consultó al CENSIDA, al Centro Nacional para la Prevención y Control del VIH y el SIDA, que es la autoridad nacional en materia de VIH, y este organismo mandó una información donde decía que una persona que tuviera control virológico, que digamos que es un dato científico, médico importante, que es decir, que estuviera en la indetectabilidad y que tuviera CD4, los linfocitos que particularmente son atacados por el virus, por encima de cierto conteo, se encuentra en condiciones exactamente iguales a las de una persona que no vive con el virus, ¿no? Y entonces, ahí me dio también, como en el caso del ministro Cosío, en este caso el visitador y el presidente de la comisión de entonces, Luis Raúl González Pérez, que hubieran recurrido a la información científica a para combatir los prejuicios, ¿no? Y bueno, pues ahí también mencionamos las asociaciones históricas que hay, ya mencionábamos a la vinculación con la comunidad LGBTQ, a otras comunidades como pueden ser las comunidades inmigrantes, en el caso de Estados Unidos los haitianos, pero en muchos lugares del mundo se cree que son los migrantes los que estarían trayendo a los países el VIH. Cerca de 50 países en el mundo prohíben la visa por el solo hecho de vivir con VIH. En el caso de los Estados Unidos de América, sé que me escuchan algunas personas por allá, la visa de turista estaba negada para personas con VIH. Cuando fue la Conferencia Internacional de VIH y SIDA en Washington en el periodo de Obama, se quitó esa restricción, pues para poder acudir las personas que asistirían como delegados a esa conferencia y ya no hay tal restricción, pero la sigue habiendo para otro tipo de visados y así lo es en muchos países del mundo. Recuerdo con mucha claridad China, recuerdo con mucha claridad los Emiratos Árabes Unidos y bueno, pues aquí tenemos el gusto de saber que en México nunca ha sido impedimento para ninguna persona ingresar al país, obtener una visa, residir en el mismo, no puede ser motivo de expulsión el vivir con VIH. Y a mayor abundamiento con el tema este de lo LGBTQ, eh, teníamos una norma oficial mexicana que regulaba las transfusiones sanguíneas y que fue sustituida, imagínense, en el año 2012. Bueno, la norma anterior, de antes del 2012, decía que se debía descartar como potencial donador, cito, a los homosexuales masculinos. Sin más, ¿no? Bueno, ahí claramente no está hablando de mujeres lesbianas.
con base en esa norma, se desestimaba la posibilidad de donar de personas lesbianas, de mujeres lesbianas. Entonces, la norma era utilizada de manera arbitraria, porque la norma no decía eso, en contra de posibles donantes mujeres lesbianas. Bueno, la norma del 2012 eliminó esa prohibición y puso personas con muchas parejas sexuales y el criterio clínico es más de dos parejas sexuales en un año, ¿no? Eso es un criterio más científico porque pues es limitar la posibilidad de transmisión en razón del número de parejas sexuales, pero no de la orientación sexual ni de la identidad de género. Ah, pues bueno, pues les platico yo que soy muy chismoso que todavía, yo cuando trabajaba en el IMSS, recibimos quejas de personas que nos contaban que habían sido rechazadas para donar sangre por ser gays o peor, por ser lesbianas. Las lesbianas no tienen factores de riesgo para el VIH. No hay ningún caso documentado de mujeres que hayan adquirido el VIH por sexo entre mujeres, pero el prejuicio, el estigma se extiende hacia ellas, ¿no? Y bueno, la última que les menciono ahí en la presentación es una falta de educación sexual. Y aquí hacemos un pronunciamiento muy firme de que la educación sexual es importante. Nuestro país es campeón en educación sexual. Fue la causa una de las causas de la guerra cristera fue que las personas conservadoras se opusieron al proyecto de educación sexual de los revolucionarios y bueno, pues en nuestro país, de manera muy destacada desde 1999, hay programas de educación sexual oficiales, pero pues obviamente sigue habiendo muchas deficiencias y seguimos todavía esperando que haya una educación sexual con base en información científica, libre de estigmas, de prejuicios de orden moral, religioso, de cualquier otro tipo y que contribuyan a que las y los estudiantes, las niños y niñas, adolescentes, jóvenes, tomen decisiones sobre su sexualidad con base en información científica y laica. La siguiente, si me hace favor. Bien, pues algunos impactos del estigma en la salud de las personas con VIH. El primero que ahí anoto me parece fundamental. Al haber todos estos estigmas sobre el tema del VIH y toda la discriminación, una de las cosas que produce es que las personas tienen temor a hacerse una prueba de VIH, ¿no? Y eso pues lo tenemos muy claro. Sé que todas las personas que están haciéndonos el honor de su presencia conocen esta experiencia de primera mano y del acompañamiento a otras personas que a las personas nos da, lo digo en primera persona, nos da temor a hacernos una prueba de VIH y eso puede ser una diferencia radical entre un diagnóstico oportuno, muchísimo más fácilmente manejable clínicamente y un diagnóstico tardío en que además de revertir la infección por VIH, haya que tratar infecciones oportunistas. El caso más radical desde mi punto de vista es, desde mi punto de vista, el caso de la criminalización del VIH. En México tenemos varios estados del país que tienen un delito que se llama peligro de contagio y que solamente lo han usado para perseguir personas con VIH. Este delito no existía en dos estados, Aguascalientes y San Luis Potosí, y en el caso de Veracruz, por una resolución de la Corte, se dejó sin efecto la parte en que se menciona al VIH. Esa resolución de la Corte obedece a una acción promovida por CNDH. Y en el caso de los estados de Nayarit y de la Ciudad de México, en ese orden, primero fue Nayarit y luego la Ciudad de México, ya se derogó. Pero bueno, seguimos esperando a que se derogue en todo el país y ahorita hay iniciativa de
un diputado y una diputada de los colectivos LGBT en el Congreso Federal para derogarlo en el Código Penal Federal. Otro efecto, perdón, del estigma y discriminación es la falta de adherencia a la terapia antirretroviral. Llevo 32 años trabajando en el tema del VIH y la cantidad de personas que he conocido que abandonaron el tratamiento porque el simple hecho de tomar el tratamiento cada día les recordaba un diagnóstico respecto del cual experimentaban estigma, pues es innumerable. Entonces, eh, el estigma y la discriminación al VIH produce esa situación. Otra situación, hay personas que se llegan a aislar, se llegan al ostracismo por vivir con el VIH y eso pues puede llevar a depresión y otros temas de salud mental. Y pues también, pues esto, como es natural, al faltar la adherencia, al no tener diagnóstico oportuno, al tener problemas de salud mental, pues puede generar mayores problemas de salud en las personas. Siguiente, por favor. Ya vamos concluyendo, mencionando que el estigma tiene efectos obviamente en varios ámbitos, como lo son el laboral, despidos injustificados, despido por vivir con VIH, no contratación por vivir con VIH, rechazo o lo que hoy conocemos como mobbing por el hecho de vivir con VIH, rechazo, aislamiento y violencia de todo tipo en el ámbito familiar, violencia física, verbal, económica, dejar de apoyar a la persona económicamente por ello, la falta y deficiente atención en el ámbito de la salud, muy destacadamente la falta de confidencialidad, es una queja muy frecuente que con motivo del estigma, alguien del personal de salud le notifica, por ejemplo, al esposo, a la esposa, a los hijos, el diagnóstico, y pues todo esto es evidentemente ilegal, pero obedece a un problema de estigma. Y como ya mencioné en el caso del delito de peligro de contagio, hay problemas en las leyes que deben ser modificadas para evitar que éstas sean discriminatorias. Y pues concluyendo, la última lámina, pues necesitamos promover una educación pública que promueva el conocimiento y derribe los mitos, una información precisa basada en la ciencia sobre el VIH. También esto lo distingo porque no todas las personas van a la escuela, también tenemos que llegar a todo el resto de la comunidad. Apoyo comunitario, las organizaciones con VIH, las organizaciones de pares son fundamentales para ayudar a las personas a enfrentar el estigma, reformas legales para generar una protección efectiva contra la discriminación y desde luego en nuestro país y en muchos lugares del mundo existen vías legales por medio de las cuales se puede denunciar la discriminación. Pues así eh, eh, podemos trabajar en torno a esta problemática y pues tenemos pues la experiencia de que hay personas que han sido resilientes, han sido capaces de superar una situación de estigma y discriminación. Tenemos una serie de testimonios, tenemos líderes muy destacadamente. Yo admiro mucho a las personas que dan rostro a la enfermedad, así se le llamaba cuando yo empecé, dar rostro al VIH, podemos decirlo ahora, para no estigmatizarlo con una enfermedad, en que hablan en primera persona y dicen yo vivo con el VIH y yo estoy en estas condiciones. Hay figuras históricas que causaron un enorme impacto positivo desde Rock Hudson, Freddie Mercury, eh, Greg Louganis, Magic Johnson y personas comunes y corrientes. Hubo el caso este del poster boy de los Estados Unidos, que fue un chico Bobby, que fue el primero en aparecer en un cartel diciendo yo vivo con VIH.
y aquí estoy, soy una persona, no soy un número. Y bueno, pues trabajar en aras de la inclusión y la equidad. Por lo cual, pues concluyo diciendo que pues tenemos un llamado a la acción, un compromiso individual para revisarnos a nosotros mismos, qué prejuicios tenemos y promover un respeto al entorno, en nuestro propio entorno. Si yo veo que en mi entorno hay desinformación, corregirla. Si veo que la gente hace chistes ofensivos, decirle, oye, puedes contar los chistes que se te pegue la gana, pero tú eliges de qué te ríes. Y si te vas a reír con chistes sidofóbicos, homofóbicos, misóginos, no cuentes conmigo. La acción colectiva es indispensable. La mayor parte de los avances en México y el mundo en torno al VIH han sido empujados por la propia comunidad, no han sido concesiones gratuitas del gobierno y pues trabajar duro para combatir el estigma y pues una última mención. La posibilidad de que una persona con el tratamiento antirretroviral actual llegue a la indetectabilidad y por lo tanto a la imposibilidad de transmitir el VIH es una información poderosa para, eh, para combatir el estigma. Las personas que viven con VIH, tienen diagnóstico y cuentan con tratamiento, no son las responsables de que el VIH se siga diseminando. Por el contrario, esta problemática se encuentra concentrada en las personas que aún no tienen diagnóstico y que por ello probablemente tengan altas cargas virales y tengan la posibilidad de transmitirlo y es muy probable que esto obedezca al estigma asociado al VIH. Muchas gracias y pues, quedo a sus órdenes para cualquier pregunta o comentario. Muchas gracias por la excelente presentación, estimado Ricardo. Es el momento de pasar a las preguntas y comentarios. Si alguno de los presentes tiene alguna pregunta o algún comentario respecto al tema, entonces puede levantar la manita de Zoom, puede escribirlo en el buzón de mensajes y con gusto yo le puedo dar lectura o simplemente abrir el micrófono para realizar su pregunta. Bien, tengo una pregunta en mi buzón de mensajes, estimado Ricardo. Me parece que no es como parte fundamental del tema, pero sí preguntan que si podría platicar un poquito más acerca de la manera de la transmisión del VIH. De la transmisión. Claro que sí, con mucho gusto. Una de las cosas muy importantes que tenemos para la desestigmatización del VIH es evidentemente la información precisa de cómo se transmite el virus. Una de las grandes ventajas que tenemos en materia de VIH es que tenemos absolutamente claro que solo se transmite de tres formas: por relaciones sexuales sin protección y hoy día sin profilaxis preexposición. Ahorita explico qué es eso. O sea, tener sexo sin condón es un riesgo. Dos, eh, por vía sanguínea. Fundamentalmente esto ocurre con transfusiones que no estuvieran adecuadamente controladas las unidades de sangre que se transfunden. En el caso de México, toda sangre que se transfunde es filtrada por un triple filtro. El primero es el autodescarte. Si yo tengo características por las cuales no debo donar, de inmediato digo, "Ah, ya revisé la información, no voy a poder donar". En un segundo momento se me entrevista para tener precisión si entendí toda la información y
Entonces se ve si la persona puede o no donar. Y aún así, todo paquete de sangre es revisado en relación con VIH y otras infecciones de transmisión sexual, de transmisión sanguínea, perdón, y eso nos ha dado un resultado de sangre segura en nuestro país. Las desgraciadamente todavía existentes transmisiones por esta vía ya son muy pocas pero en general podemos decir que tenemos un alto éxito. La tercera vía de transmisión es la transmisión perinatal, que es de una mujer que vive con VIH que le transmita el virus a su producto, a su bebé, durante el embarazo, durante el parto o durante la lactancia. Para ello, la estrategia es, número uno, diagnóstico oportuno. Por norma, en México, toda mujer embarazada debe de ser, se le debe de ofrecer la prueba de VIH con consentimiento informado, con información suficiente. En segundo lugar, eh, tenemos el tratamiento antirretroviral para aquellas que resultaran positivas al VIH. Esto permite la salud de la propia mujer o la propia persona gestante y también se traduce en la posibilidad de disminuir la carga viral a niveles tales en que la persona pueda optar por tener a su bebé por vía vaginal o por vía cesárea. Si la carga viral no estuviere controlada para la fecha del alumbramiento, la indicación, la recomendación sería ir por cesárea para tener mayor control de la sangre. Y finalmente, y no menos importante, es la posibilidad de eh, prevenir la transmisión por vía de la lactancia. Esta vía es muy infrecuente que una bebé, un bebé se infecte por lactancia, pero no, la posibilidad no es cero. Por lo cual, pues la recomendación es sustituir la lactancia por fórmula láctea. Con esas medidas tenemos una posibilidad prácticamente absoluta de prevenir la transmisión por el VIH y mencionaba la PrEP. La PrEP resulta que ya desde hace 20 años tenemos o más claridad de que las personas que toman tratamiento, en primer lugar, al llegar a ser indetectables, es decir, que la carga viral llega a ser tan pequeña en sangre, que no pueden transmitirlo incluso si no usan condón. Y la novedad es que ahora se le puede dar a las personas antirretrovirales que disminuyen unas proteínas a nivel celular que necesita el virus para multiplicarse y con ello no se infectan aún si se exponen al virus. Gracias. Excelente, muchas gracias por esa explicación. Tenemos una manita levantada. Adelante, Rodrigo. Sí, ¿qué tal? ¿Se me escucha bien? Sí, Una pregunta. En México, como país, hablando en general, ¿en dónde se encuentra el índice más alto de infección? Y si se tienen datos estadísticos o alguna información del por qué es que en estos estados es donde se encuentra mayor infección. muchas gracias. Sí, los datos estadísticos están en la página del CENSIDA, en particular en la página de información epidemiológica. Ahí podemos ver que los estados que históricamente tienen más infecciones son los más poblados, ¿no? Entonces, básicamente, en primer lugar, siempre lo ha tenido Ciudad de México, le siguen estados como Nuevo León, Jalisco, Veracruz. Y si uno atiende no a la acumulación de casos, sino a los casos en razón a la población y de los casos nuevos, los estados con más nuevos casos son los estados de la península de Yucatán, particularmente el estado de Yucatán y los estados de Quintana Roo. Y pues hay una fuerte causalidad porque son estados muy turísticos y no solamente porque hay mucho turismo, sino porque hay mucho trabajo de personas de migración interna, personas que viajan de los estados
a trabajar en las construcciones de nuevos hoteles o a trabajar en los servicios turísticos que generan una población flotante importante y pues eso en todos lados es un factor que favorece transmisiones de cualquier tipo. No sé Muchas si. gracias por la respuesta. Mm. Tenemos dos preguntitas más aquí en el buzón de mensajes. Y la primera dice, habló usted del VIH y del SIDA, pero ¿cuál es la diferencia entre estos dos? Muchas gracias por la pregunta. Qué importante pregunta me hacen. Mire, muy importante distinguir, el VIH es el virus de la inmunodeficiencia humana. Esto significa que es el virus que es un agente patógeno y como agente patógeno es de la característica de los virus, a diferencia de hongos y de bacterias, es una estructura celular muy sencilla, básicamente constituida por el núcleo con la información genética en el ADN y una membrana de proteína. Esa simplicidad del virus lo hace fácil de transmitir, lo hace resistente y lo hace fácil de mutar, ¿no? Este virus es el que produce la inmunodeficiencia, que significa que las defensas bajan. ¿Por qué bajan? Porque este virus en particular afecta a las células blancas linfocitos C D4, que son los encargados de organizar la respuesta inmunológica, es decir, en las figuras que nos decían en la secundaria, no es como si fueran los soldaditos que defienden el castillo, sino como si fueran los vigías que advierten la presencia de la amenaza de una infección. Al debilitarse en particular los CD4, el cuerpo ni siquiera advierte que está en riesgo de una infección. Por eso no activa la reacción inmunológica y las infecciones que les llamamos oportunistas pueden hacer presa de la persona. Y finalmente la H humana significa que este virus es específico y solamente afecta a los humanos, por lo que sabemos que no puede transmitirse por medio, por ejemplo, de picaduras de insectos ni mordeduras de animales porque este virus específicamente afecta a los seres humanos. Pero esto es solo el virus. Una vez que una persona vive con el virus, no significa que vaya a enfermar de inmediato. El proceso del deterioro en ausencia de tratamiento del sistema inmunológico puede ser tan variable como entre los 2 y los 10 años. ¿Por qué es tan lento? Pues porque es una afección indirecta que va afectando al sistema inmunológico y cuando éste llega a una situación crítica de menos de 200 células CD4 y una carga viral importante, esto puede representar la posibilidad de infecciones oportunistas. Eh, la persona entra en SIDA cuando tiene menos de 200 células CD4 o tiene más de 200.000 copias del virus en su sangre, o bien cuando ya presenta infecciones oportunistas, tales como neumonía, tuberculosis, neumocystis carini y otras 26 enfermedades. La extraordinaria noticia es que hoy día una persona con diagnóstico de VIH puede nunca llegar con el tratamiento, nunca llegará a etapa de SIDA. Nunca. Eso es una revolución absoluta. Con los tratamientos previos al año 96, las personas con tratamiento podían retrasar llegar a SIDA, pero eventualmente llegaban y fallecían. Hoy en día, una persona con VIH, si tiene diagnóstico oportuno y tratamiento, lo más probable es que muera de otra cosa. ¿A qué edad? A la misma edad a la que hubiere de morir, de fallecer, aún sin el VIH. Otra buena noticia es que hoy el tratamiento es tan eficaz que hay personas con diagnóstico al momento de SIDA que pueden ser recuperadas a vivir con VIH asintomático.
Muchas Gracias. gracias, gracias. Yo creo que de aquí la importancia de de hacerse la prueba, ¿no? De estar al pendiente de la salud, Así es, no llegar absolutamente. a Qué ese. bueno que lo mencionas, querido Abel, porque la recomendación para las personas en relación con el VIH es que nos habituemos las personas, así como la recomendación es ir 2 veces por año al odontólogo, ir una vez al año al oftalmólogo, las personas, los hombres con más de 40 años, como es mi caso, evidentemente, tenemos que hacernos el antígeno prostático cada año. Las personas con vida sexual activa tendríamos que hacernos la prueba de VIH todas una vez al año. Y si pertenecemos a las poblaciones clave, es decir, las poblaciones más afectadas por el virus, que somos las personas que somos hombres que tenemos sexo con hombres, personas que consumimos drogas particularmente inyectadas, personas que desempeñamos trabajo sexual, este tipo de personas tendríamos que hacernos la prueba con mayor frecuencia cada 6 meses, sería la recomendación. Gracias. Muchas gracias. Rodrigo, tiene de nuevo la mano levantada, entonces le vamos a dar la palabra antes de pasar a la siguiente pregunta. Gracias, Abel. Sí, nada más en el entendido de toda esa relación que existe entre México y Estados Unidos, sabemos que, bueno, a lo largo de la historia, pues siempre ha habido acuerdos bilaterales, ¿no? Acuerdos en beneficio de ambos países. Pero justamente en este tema de los casos que se han incrementado y los casos de VIH y los casos en general de SIDA que se tienen, ¿hay algún acuerdo para combatir de forma bilateral en México y Estados Unidos el aumento de estos casos? Sí, ha habido muchos acuerdos bilaterales, sobre todo estatales. Esos han sido muy efectivos en la frontera. Existe un comité binacional, Baja California, California, existen comités binacionales entre Texas y los estados colindantes con Texas, como son Chihuahua, Nuevo León y Tamaulipas. Todo esto lo sé porque he colaborado en esos proyectos y hay un trabajo importante, sobre todo binacional, pero de los estados fronterizos en particular. Una cosa interesante es que México tiene una respuesta al VIH financiada al 97% por recursos propios. México no depende de la cooperación internacional para su respuesta al VIH, a diferencia de muchos países, por ejemplo, de África. Eso pues nos da mucha autonomía, mucha capacidad de respuesta. Y si se me permite, pues en México tenemos una infraestructura de salud que para el tema del VIH es muy capaz. Toda persona con seguridad social puede recibir servicios de prevención, diagnóstico y atención. Toda persona sin seguridad social, tenemos un instituto para personas sin seguridad social que de manera gratuita le da el tratamiento, servicios de prevención, diagnóstico y atención, pruebas de control. Todo está cubierto por el sistema público de salud y ahí se atiende el 93% de las personas que viven con VIH. El 7% se atiende en servicios privados, con seguros privados, como es en los Estados Unidos. Estados Unidos las personas reciben, la mayoría, la atención al VIH por medio de 2 servicios de salud privados por la cobertura de sus seguros privados y no incluye algunos servicios como las pruebas de control. Y pues llamaría la atención, pero hay personas, me consta porque las conozco, que me dicen yo soy de nacionalidad estadounidense, pero vivo en México porque aquí obtengo mi servicio para VIH que allá sería muy costoso. Muchas gracias por la respuesta A usted. y por toda la explicación, la verdad, bastante comprensible, que bueno, de desconocimiento al menos de mi persona y a lo mejor algunos de los asistentes tampoco tenían noción de todos estos acuerdos y de, bueno, cómo se benefician las personas gracias a todos estos acuerdos y entendimientos de los gobiernos de la problemática que se vive. Le agradezco mucho. A usted por la pregunta.
Bien, tenemos otras preguntitas en el buzón de mensajes y una dice, una pregunta, ¿el sexo oral es igual de riesgoso sin protección? No, el sexo oral no es riesgoso para el VIH. Eh, Hay estudios que indican que no hay evidencia de que el sexo oral sea vía de transmisión del VIH, pero tampoco es descartable al 100%. Pero es riesgoso para adquirir gonorrea, por ejemplo, ¿no? Para otras infecciones. Entonces, el sexo oral no es una forma importante. Hay una gradación entre las prácticas sexuales y el riesgo por VIH. La práctica más riesgosa es recibir semen en el ano sin protección y la siguiente más riesgosa es recibir semen en la vagina sin protección. Y así se va la gradación hasta prácticas de prácticamente nulo riesgo, como es el sexo oral, tanto vaginal como boca-pene, en que el riesgo no es claro. Para la ciencia no hay evidencia de que se transmita el virus por sexo oral. Sería muy complicado porque hay que tener una cosa muy clara. Para que el virus se transmita, el virus vivo tiene que entrar en el torrente sanguíneo. Fuera de eso, no hay manera de que se transmita el virus. Entonces, todo parece indicar que las condiciones naturales de la boca tienen suficiente capacidad de inmovilizar al virus, de incapacitarlo de replicarse, porque tenemos una serie de ácidos en la saliva que naturalmente nos protegen. Y no tenemos evidencia científica concluyente de que una persona se infectó por solo practicar sexo oral, ¿no? Entonces, no es una práctica particularmente de riesgo. Y bueno, pues ante cualquier duda, pues los invito, pues uno, a usar condón y en segundo lugar, hoy tenemos la opción de la profilaxis preexposición. En México, este servicio es gratuito para toda persona con o sin seguridad social. Llega uno, lo solicita y se lo otorgan y pues le dan un tratamiento que consiste en emtricitabina con tenofovir, que evita la duplicación del virus y nos mantiene a salvo del VIH. Pero a salvo de las demás infecciones, pues sí necesitamos usar condón. Perfecto, muchas gracias. Ahorita que menciona usted el tratamiento de preexposición, eh, Sí, ¿este tratamiento lo tienen disponible tanto el Seguro Social como mencionaba los otros sistemas de salud a los que no tienen seguro? sí, está disponible en Seguridad Social, esto es en el IMSS, en el ISSSTE, en los servicios médicos de Pemex, en el ISFAM, que es para los militares, y está disponible en el IMSS Bienestar, que es la institución que atiende a las personas sin seguridad social. Toda persona en nuestro país que requiera tratamiento o prevención puede recibirlas en el sistema de seguridad social, en el sistema para personas sin seguridad social. Es universal. Muchas gracias. La siguiente pregunta que tenemos es, ¿qué hay de una vacuna? Se había escuchado que ya empezaba a existir. ¿Sabe usted algo de eso? Sí, efectivamente, desde hace 3 décadas no han parado los estudios para la vacuna. Por desgracia, todos los estudios no han llegado a la vacuna, ¿no? El último más reciente, que fue el estudio Mosaico, así se denominó, pues no llegó a la conclusión de que esta fuera efectiva. ¿Cuál es la razón? La razón es que el virus es mutante, el virus se muta con mucha facilidad y eso hace muy difícil. Me explicaba un infectólogo, pues, obviamente esto no es mi especialidad, pero un infectólogo me decía, es que podríamos llegar, así como con COVID, a desarrollar una vacuna para el VIH sin problema. El problema es que sería para esa variante del virus, para cuando llegáramos a ese resultado, a esa vacuna, muy probablemente el virus que está circulando entre las nuevas infecciones fuera otro. Entonces tendríamos que desarrollar otra vacuna. Entonces es muy complicado seguirle el paso a la mutabilidad del virus
entre más simple es el virus, es más mutante, y ese es el caso del VIH, a diferencia del virus de la COVID. No, no es un tema de que haya alguien malvado que quiere evitar que haya la vacuna, sino que es un tema estrictamente científico en que pues una vacuna no ha sido posible desarrollar y bueno, pues conozco en primera persona personas heroicas que se han sometido a los estudios y algunos de ellos pues han terminado infectados por el virus para, en aras de buscar la vacuna. Se les agradece su cooperación en esta causa, pero todavía seguimos esperando. Hoy lo que tenemos es algo que funcionalmente podemos llamar vacuna por el efecto que es preventivo, que es precisamente la profilaxis pre y la profilaxis post-exposición, que como ya mencioné, en el caso de México está disponible para cualquier persona que esté en riesgo de adquirir el VIH por cualquier razón. Y eso es un mecanismo, no es estrictamente una vacuna, pero es un medicamento antirretroviral que inhibe las proteínas que necesita el virus para multiplicarse y con ello, aun si yo entro en contacto con el virus, no encuentra lo necesario para infectar nuevas células, con lo cual, pues cada virus termina su ciclo vital y desaparece y no me infecto, ¿no? Entonces, eso es lo que sí tenemos. Excelente, muy buena explicación y muchas gracias. La siguiente pregunta es, ¿dónde puedo conseguir pruebas de, dónde puedo obtener pruebas de VIH? En México, en México, En México, sí. en México hay pruebas de VIH en todos los servicios públicos de salud, todas las unidades de medicina familiar del IMSS tienen unos módulos que se llaman Prevenims. Ahí hay prueba de VIH. También puede ser, si uno accede a la consulta, solicita una cita o se forma en la unifila para tener consulta con el médico familiar. Uno puede decirle, yo creo que necesito una prueba de VIH y el médico se la ordenará, le dará una cita al laboratorio, pero una prueba rápida te la dan de inmediato en el Prevenims. Hay servicios semejantes en el resto de las instituciones de seguridad social. En el caso de los servicios para personas sin seguridad social, está disponible las pruebas en la totalidad de los centros ambulatorios para infecciones de transmisión sexual y SIDA, que se llaman CAPACITS. Es variable la cantidad de CAPACITS en diferentes estados. Ciudad de México hay dos, las clínicas Condesa en la colonia Condesa, en la delegación Iztapalapa, en Veracruz, el estado más bonito del país, hay cinco. En el estado de Tabasco hay 18, en el estado de Chiapas hay 16, en Nuevo León hay dos. En fin, no me los sé todos de memoria, pero son cerca de 100 capacits que tienen estos servicios y desde luego hay posibilidad de obtenerla en las organizaciones civiles. Hay muchas organizaciones civiles. Aquí veo que está presente la Fundación Mexicana de Lucha contra el SIDA, la primera organización civil de VIH en el país. Tiene ese servicio. Están aquí en la colonia de San Pedro de los Pinos. Está la Fundación México Vivo, está Inspira Cambio, por mencionar la Ciudad de México. En Jalisco está Códice, en Nuevo León está Codemis. En fin, les podría mencionar, eh, yo tengo ubicadas 250 organizaciones civiles en el país que contribuyen de manera fundamental en la respuesta al VIH. Como director de prevención durante un año, la verdad, no puedo sino estar agradecido del trabajo que realiza. Muchas gracias. Bien, pues vamos a concluir con la reunión, estimado Ricardo, no sin antes mencionarle que en el buzón de mensajes encontramos muchos, válgame la redundancia, muchos mensajes de felicitación por la excelente explicación que usted nos estuvo dando y así como las respuestas que dio a las preguntas. Entonces, que muy informativo la presentación. Gracias. Hay una Ya, que dice, ¿qué dijo que es profilaxis? Se le fue la luz y no escuchó. Profilaxis es cualquier medida preventiva en salud.
En este caso estamos hablando de profilaxis que prevenga la infección por VIH. La profilaxis más recomendable y común, pues es el uso del condón, masculino y femenino, externo e interno. Y la otra nueva profilaxis, pues es la profilaxis por medio de tratamiento, que es una pastilla de impricitabina con tenofovir cada día y previene la infección por VIH. Gracias. Muchas gracias. Y bien, antes de finalizar la reunión, me voy a permitir presentarles nuestros próximos eventos que tenemos de manera virtual, así como presencial. Y bien, el siguiente es nuestra reunión de Niños del Futuro, que será el miércoles 21 de mayo, a las 5 de la tarde, hora de México, y 7 de la noche, hora del este. También tenemos nuestro taller informativo binacional sobre el impacto de las redes sociales en la salud mental, que será el jueves 29 de mayo a las 5 de la tarde, hora de México, y 7 de la noche, hora del este. También les recordamos a las personas que se encuentran allá en Carolina del Norte que Amexcan sigue apoyando con el registro de FAFSA a los jóvenes que están estudiando. Entonces, si necesitan ayuda para ello, pueden acercarse a nuestras oficinas y con gusto nosotros podemos apoyarles. Tenemos también el día de mañana la segunda conferencia de promotores comunitarios, donde se estarán abordando algunos talleres como de abogacía y participación cívica, derecho a la salud, derecho a la educación, se hablará del acoso escolar y cómo acceder a recursos para organizaciones sin fines de lucro. Siguiendo con el tema del día de FAFSA, perdón, con el tema de FAFSA, tenemos el día de FAFSA que se va a llevar a cabo el 17 de mayo a las 11 de la mañana en Semillas de Esperanza, en la comunidad de Wilson, en el condado de Wilson. También tenemos el miércoles 4 de junio otro evento de día de FAFSA, que será en el Centro Agrícola del Condado de Duplin. Entonces, están cordialmente invitados. En el buzón de mensajes les dejé nuestras redes sociales, los boletines informativos y el correo de Amexcan por si desean obtener más información sobre estos temas, se pueden comunicar con nosotros. Y bien, también seguimos con la campaña de donación para trabajadores agrícolas, donde ustedes pueden donar desde una camisa, guantes, artículos de higiene personal y equipo de trabajo para los trabajadores agrícolas. Se pueden acercar a nuestras oficinas de Amexcan y ahí pueden realizar sus donaciones o simplemente se pueden comunicar con nosotros y nosotros nos pondremos en contacto con ustedes. Bien, son los próximos eventos que tenemos y bueno, no me queda más que agradecer a nombre de nuestro director ejecutivo, el señor Fulgencio Rocha Peralta, y a nombre de la Asociación de Mexicanos en Carolina del Norte, al maestro Ricardo Hernández Forcada por esta excelente presentación, muy informativa, y a todos los presentes que aquí se encuentran, que nos acompañaron el día de hoy, les agradecemos su participación y los invitamos a seguir participando en los siguientes eventos virtuales y en los siguientes eventos presenciales. Estimado Ricardo, no sé si usted tenga Gracias. palabras para finalizar con esto, entonces, No, pues nada, sino agradecer su participación, su invitación y pues estoy a sus órdenes en el Centro Iberoamericano de Fomento al Derecho Internacional a los Derechos Humanos, IFODI. Ahí tenemos nuestra página tanto en LinkedIn como en Facebook por si quieren información al respecto y pues sigo a sus órdenes. Gracias. muchas gracias a todos, que tengan una excelente tarde.